¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sin duda este año 2020 ya no va a ser un año igual a ninguno de los anteriores, ¿no? Esto que está pasando a nivel mundial va a cambiar muchas situaciones, muchas formas de actuar. En el caso particular de los granos, yo creo que la forma en la cual se va a comercializar va a ser muy difícil de que continúe siendo igual. Se van a priorizar para comprarle a aquellos países que son confiables, no solo desde el punto de vista del abastecimiento, sino fundamentalmente del tema calidad. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones sanitarias. Me parece que eso va a ser una de unas cosas que va a dejar como enseñanza esta situación tan particular que estamos viviendo. Y también es cierto que hay muchas cosas que va a ser muy difícil de determinar hasta último momento. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con estimaciones y todo ese tipo de cosas, pero claro está, este año en especial no es un año precisamente para que podamos tener mayores aciertos en cuanto a las proyecciones y las estimaciones que hagamos, no solo en lo que tiene que ver con precios, sino en lo que tiene que ver con siembra, con volúmenes de producción y demás, incluso de comercialización, porque están condicionados por una serie de factores. Cuando uno habla de siembra, habrá que ver si la mano de obra está disponible en todos los países que producen, lo mismo con el fenómeno de la producción, y después todo lo que hemos hablado muchas veces y que nuestro país lo sufre en carne propia por estos días, que es todo el tema vinculado a la logística. Y eso va de alguna manera también a tener incidencia sobre el comercio y a tener incidencia, por supuesto, sobre los precios. Pero bueno, proyecciones hay que hacer y los organismos ya la están haciendo. Días pasados yo les contaba lo primero que hizo el USDA, que es la intención de siembra en Estados Unidos para la campaña 2020-2021. Pero el Consejo Internacional de Granos, un organismo internacional con sede en Londres que reúne a todos los principales países productores, ya ha lanzado sus primeras estimaciones muy preliminares para la campaña 2020-2021 y el objetivo del comentario de hoy y de los próximos días va a ser contarles para los tres principales productos que involucran a nuestro país cuál es la situación que está viendo ese Consejo Internacional de Granos. Como es el que tenemos más cerca para decidir y es el que tenemos más cerca en todo el mundo para ir viendo cómo puede ir evolucionando, si ya tenemos datos un poquito más cercanos a lo que puede ser la realidad, les voy a contar qué dice el Consejo Internacional de Granos para el caso del trigo. Vamos a empezar por cómo está previéndose la producción mundial de trigo. Fíjense que ahí Tuchito va a poner en pantalla la primera placa. La producción para el 2020-2021 está en 768,5 millones de toneladas contra 763,2 de la campaña pasada. Ahí habría 5 millones de toneladas más y estaría superando una vez más por segundo año a lo que se prevé de consumo, que va a estar en 760 millones de toneladas. Lo que ven por abajo, una línea roja que atraviesa, es la previsión de comercio, que crecería nuevamente para llegar a casi 180 millones de toneladas. Este es el pantallazo general, vamos a irlo viendo de a poquito. En cuanto a la producción mundial, ahí tenemos en pantalla los principales países productores. Yo les voy a ir contando un poquito de abajo hacia arriba, para que eso muy chiquitito que ven abajo es la Argentina. Según el Consejo Internacional de Granos, la Argentina va a producir 19.200.000 toneladas, que es prácticamente 1 millón de toneladas menos de las que produjo en esta última campaña 2019-2020. Después tenemos a Australia, que va a llegar a 24 contra 15 del año pasado, a Canadá, que va a ir de 34 a 32, es decir, va a subir. El que va a bajar mucho es la Unión Europea, que como ven allí va a caer a 132,2 de los 156 que produjo en la campaña previa, en esta campaña que ya está terminada. Después tienen ustedes a Rusia, que va a producir 80 contra 73,6 del año previo, es decir, va a producir más trigo. Ucrania, que va a producir 27 contra 29, ahí Ucrania va a tener una disminución. Los Estados Unidos, que está previsto, según el Consejo Internacional de Granos, que produzca 50,6 contra los 52,3 de la campaña anterior, y van a ver con 134 millones de toneladas a China, que es prácticamente la misma cosecha, y con 108 millones de toneladas, 5 millones de toneladas más, o 4 millones y pico de toneladas más, a la India. Y después están el resto de los países con también un poquito más de volumen de trigo. Ese es el esquema de producción mundial, 768 contra 763. Es
insisto, muy preliminar. En función a ese esquema de producción mundial que puso Tuchito ahí con la placa número 2, vamos a la placa número 3, que es la oferta y demanda mundial de trigo, en donde ya se consideran los stocks que estaban, con los stocks que se inició cada campaña. Y fíjense que este 2020-2021, en principio, la diferencia entre la oferta total y la demanda se agranda. Vamos a tener 1.043 millones de toneladas contra 760, que ya, como vimos, fue la demanda. Por lo tanto, el stock va a estar en un nivel realmente alto, otra vez, de 283,2 millones de toneladas de trigo. Y acá viene un dato que yo siempre se los muestro porque me interesa que se lo guarden en la memoria y después comparemos los mercados de trigo, de maíz y de soja. En este caso estamos viendo el trigo, que es el volumen del comercio mundial, que es la barra azul, y la barra roja o bordó, si quieren, es el volumen de los stocks. Y ustedes se fijan cómo en el caso del trigo hay mucho más stock de lo que hay, hay mucho más comercio de lo que efectivamente hay de stocks. Fíjense en la pantalla, 283,2, la línea azul es lo que va a haber de stocks al terminar la campaña 2020-2021 y 179,9 es lo que va a haber de comercio. Y si nos vamos a la campaña que estamos terminando, este año se negociaron 176,1 millones de toneladas y terminamos con un stock de 274, es decir, el mundo tiene casi 2 veces, un poco menos, casi 2 veces guardado lo que necesita para comercializar un año. Y otro gráfico que es interesante de ver respecto a lo que es el trigo es, aquí lo están viendo en pantalla, es los días de consumo que hay guardados en materias de stock. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se sabe cuánto se consume en todo el año, se divide por la cantidad de días del año y a su vez el stock se divide por ese resultado. Vamos viendo cómo en los últimos 3 años estaría creciendo la cantidad de días que el mundo tiene guardado de consumo. Esto le da más seguridad y por lo tanto debería darle menos volatilidad al mercado del trigo. Tenemos 136 días de consumo en teoría cuando termine la campaña 2020-2021, pero lo hemos visto por estos días. Es decir, el mercado del trigo está influenciado no solo por estos factores fundamentales, sino por decisiones políticas que tienen que ver con esta situación que estamos viviendo. Las limitaciones a las exportaciones de algunos países, como es el caso de Rusia o Kazajstán, y habrá que ver qué pasa con el resto de los países si este tema que estamos padeciendo no se soluciona rápidamente. Y siguiendo con la misma fuente, Consejo Internacional de Granos, vamos a la última de las placas, que tiene que ver con el precio. Pero este es un precio que es un precio índice con base enero del 2000 igual 100, en donde ustedes van a ver tres líneas si quieren. La primera, que es un área que es toda gris, eso es el promedio de los últimos 5 años. El promedio de los últimos 5 años graficado desde marzo del año pasado hasta marzo de este año. Después ven una línea roja, que son 12 meses previos a marzo del 2020 y previo en realidad a marzo del 2019, perdón. Y después ven los 12 meses desde marzo del 2019 a marzo del 2020, que es la línea azul, que es la de abajo de todos. Pero si ustedes se fijan, sobre el final de la línea se produce esa recuperación del precio del trigo, estamos hablando de la línea azul, que son los últimos 12 meses, y insisto, esto es un índice, y esa recuperación tiene que ver con lo que yo les contaba antes. ¿Falta trigo en el mundo? No, evidentemente no. Acabamos de ver las cifras de oferta y demanda, no está faltando trigo en el mundo. Lo que está pasando es que lo que hay es situaciones coyunturales, como ya les decía, cierre de exportaciones impuestos en algún caso, o también alguna cuestión vinculada a actitudes que asuman los países para asegurarse el abastecimiento interno. Y si esos países que dejan de exportar, como es el caso en principio de lo que podría pasar con Rusia, o de hecho ya pasó con Kazajstán, y depende del momento en que lo hagan, pasa esto. Es decir, piensen que lo han hecho en los meses de marzo o abril, en donde la oferta mundial de trigo es muy limitada. Después ya empieza a venir toda la oferta del hemisferio norte y después la oferta del hemisferio sur, que somos nosotros, Australia y demás. Pero por estas horas inclusive, yo sé que se está debatiendo, por ejemplo, el tema de Brasil y el abastecimiento de Argentina. Los brasileños van a necesitar más trigo, han estado en la Argentina, tratando de averiguar si los argentinos le vamos a poder vender más trigo en las próximas semanas, y acá viene todo un tema,
préstenle mucha atención porque eso está vinculado también al abastecimiento interno, a algunas políticas que quieren imponer desde algunos sectores del gobierno, concretamente la Secretaría de Comercio de esta señora Paula Español, que ya hizo la macana de las carnes que ustedes conocen y que viene insistiendo en intervenir en el mercado del trigo. Y lo cierto es que si Brasil aparece a comprar más trigo ahora de lo que ya ha comprado y los exportadores vuelven al mercado del trigo, se va a complicar la relación entre lo que hay de oferta y lo que puede haber de demanda. Entonces, a prestarle atención, a ser muy cuidadosos. No estoy diciendo que esto vaya a pasar, lo que les estoy diciendo es que los brasileros están viendo si pueden comprar más trigo en la Argentina. También es cierto que esto puede ser una estrategia para que Brasil tenga una cuota más alta de comprar trigo fuera del Mercosur sin el arancel. Porque los que están haciendo presión para que eso pase, son precisamente los molinos brasileros. Este fin de semana, ya que se los comento muy rápidamente, tenemos, como siempre, 2 ediciones especiales de Canal Rural Noticias, muy especiales porque como estamos en esta coyuntura tan particular de los medios y todos encerrados o aislados o confinados, o no sé cómo los quieran llamar, en cuarentena, el sábado vamos a intentar dialogar con Jackie Heer, con Marcos Rodríguez y con nuestro común amigo Javier Buján también. Los 3 van a tratar de contarnos qué es lo que están viendo hoy. Y el domingo también en una edición especial vamos a hablar con la gente de Tucumán, con un periodista especializado como es Carlitos Korn y también con el ex gerente de noticias de Canal 7, que viejo que soy, iba a decir ATC, de Canal 7 durante la gestión del gobierno anterior, durante los 4 años del gobierno anterior, fue gerente de noticias de Canal 7 y presidente de FOPEA, que ustedes saben que es la organización de periodistas más importantes de la Argentina, con Néstor Esclausero. Vamos a hablar del papel de los medios en este momento y también vamos a hablar, por supuesto, del campo. Así que los espero el sábado y domingo. Los que no vean sábado y domingo saben que el lunes, si están viendo esto el lunes a la mañana, el lunes lo pueden ver ya en la página web elrural.com. Hasta mañana.